Un estanque no está completo sin un pato, y las Quackberry son las piñatas ideales para ello, así que aprendamos cómo conseguirlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube, donde estás aprendiendo de Viva Piñata, por lo que suscríbete para seguir piñateando. Comencemos con el video. En el primer momento en el que podamos escarbar nuestro terreno para hacer un lago, nos daremos cuenta que la presencia de agua estimula la aparición de nuevas piñatas. Una de ellas son las Quackberry, la piñata pato. Por sus colores verdes con blanco y su pico amarillo, estamos hablando de que está basado en un pato de collar, sobre todo los machos, ya que tienen un dimorfismo sexual, y son los del sexo masculino los que tienen ese color. Son del nivel 4, una piñata diurna y voladora, que además es semiacuática. El combo perfecto para que sea un poco latosa. Puedes usar un jardín especial para piñatas acuáticas, pero por su baja cantidad de agua, lo puedes hacer desde tu jardín principal. Tú decides. Es muy útil para atraer otras piñatas, además de que se puede evolucionar y que les encanta que las mojes con tu regadera. Casi todos sus requisitos son iguales en ambos juegos. Para que aparezca en el clásico como en la secuela, solo debes de cavar unos 30 pinómetros de agua. Muy sencillo, eso equivale a un 3% de tu terreno, por lo que ponte a escarbar y muy rápido verás su animación. Para cumplir sus requisitos de visita y quiera entrar a tu jardín, debes aumentar tu terreno acuático a unos 40 pinómetros de agua, o sea 4%. Además, el paso más difícil, debes de tener una planta de maíz en nuestro terreno. Debes de tener un poco de estrategia, ya que esta madura muy rápido y deja caer el maíz, cosa que no nos sirve. Necesitamos la planta, por lo que tendrás que sembrar varias plantas en horarios diferentes para cubrir el mayor tiempo en lo que aparece. Así que ten mucha paciencia y siembra mucho maíz, con eso entrará constantemente. Bueno, cuando se le dé la gana hacerlo. Para volverla residente debes de mantener esos 40 pinómetros de agua. Ten cuidado porque los rufianes escupen tierra a los estanques y disminuyen su tamaño. Además necesita comer pan. Esto lo puedes comprar de forma sencilla con Costolot, aunque puedes tunearlo con Bart a partir de maíz. Ambas formas funcionan. Lo más latoso es que se lo coma, ya que pasa mucho tiempo haciendo lo que quiere. Ya comido y con el agua será tuya. Solo ten paciencia, ya que estará entrando y saliendo. Ahora para sus requisitos de romance cambian los dos juegos. En el clásico debes de mantener los 40 pinómetros de agua. Además debe de comerse 2 flores de campanilla. Te recomiendo tirar la flor y mandarlas a comerlas, ya que como vuela se tarda mucho más en hacerte caso y construir su casa. Mientras que en Trouble in the Paradise cambia un requisito. Debes de tener los 40 pinómetros de agua, pero el requisito que es diferente es que debe de comerse una Crustacean, la piñata cangrejo, que es nueva en esta entrega. Ya solo falta su casa, la cual cuesta unas 550 monedas de chocolate y tarda unos 40 segundos en hacerse. Tiene una forma muy buena, ya que es un barco abandonado y encallado. Desconozco la relación, aunque tengo mis sospechas que se da por un guiño al pato Donald. Se ve muy bueno como decoración. Ya con todo, solo hay que juntarlas y pasar su minijuego, el cual tiene forma de pato. Tiende a ser complicado por el movimiento de la piñata, sumado a los obstáculos que la mayoría son móviles. Solo muévete despacio. Al concluirlo seremos recompensados con su danza de romance, con música marinera, donde ambos patos nadarán en un estanque. Uno se parará sobre el pico del otro y lo utilizará como trampolín. Se ve muy chistoso porque es una piñata muy graciosa. Si las quieres vender, estas te darán 1000 monedas de chocolate. Te servirá para ganar dinero, pero otras piñatas son más sencillas de reproducir y seleccionar que estas, por lo que te recomiendo enfocarte en ellas para capitalizarte. Si las quieres cambiar de color es muy sencillo. Para volverlas azul, las cuales me recuerdan aún más al pato de Disney, hay que darles las clásicas semillas de campanilla. Para volverlas de color naranja con amarillo, debe de comer una semilla de ave de paraíso, la cual la tendrás en el nivel 31 de jardinería, mucho más avanzado en el juego. Y para verlas de color rosa, que en lo personal es mi color menos favorito, debe de comer una flor de loto. Con eso tendrás una parvada muy colorida de patos que anden volando por todo el jardín. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos. Si come un sándwich, el cual se crea con Bart al tunear pan, estas darán un mortal en el aire. La verdad no está tan padre. Y si come un batido de grosella, el cual también se tunea con Bart a partir de las grosellas, al beberlos, estas sacarán sus anclas y comenzarán a hacer malabares. Se ve chistoso por el parpeo que hacen. No aporta nada a tu jardín, pero las podemos evolucionar y conseguir otra piñata, ya que si les das una grosella, estas se transformarán en una Yusigus, la piñata ganso, cambiando su forma estilizada a una más torpe y alta, como los gansos. El problema con ellas es que se pelean con las Quackberry, por lo que debes de pasar a estas en el momento indicado, si no pelearán todo el tiempo.
Hay piñatas que la requieren, por ejemplo, las cocadile, la piñata cocodrilo las consumen para sus requisitos de romance. Además, las pretzel, la piñata zorro, también debe de comerse una para su reproducción, sumado a las demás piñatas con requisitos generales, así que no tardes y ten una quackberry lo más rápido. Una piñata que en lo personal es un poco latosa, ya que es un gatillo alegre que no se rige por lo que le indiquemos que haga. Aún así, son muy bonitas en los jardines y ya sabes cómo conseguirlas. Si te gustó el video, deja tu épico like. En esta parte entrarás a nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí verás nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de fauna. Nos vemos en un próximo video.